Ya, la segunda parte, vamos a ver el manejo de vía aérea difícil. Es la situación clínica en la que un profesional entrenado experimenta dificultad con la ventilación, con mascarilla facial, con la intubación traqueal o con ambas, ¿no? Entonces quiere decir que la intubación va a ser difícil. ¿Por qué? A ver, puede ser la intubación difícil, puede ser por la anatomía del paciente, ¿no? Característica del paciente, o también la habilidad del que va a colocar el tubo, ¿no? Pero más es por la característica del paciente, ¿no? Paciente con cuello corto, paciente que tiene alguna malformación de las vías aéreas, ¿no? Altas, ¿ya? Entonces vamos a ver ese caso. La anatomía de la vía aérea que ya hemos visto en la nasofaringe, la orofaringe, la laringofaringe, ¿no? Si están normalmente, de repente la intubación va a ser más fácil, pero si hay alguna anomalía en estas zonas, la intubación va a ser difícil. Entonces, los ejes anatómicos para la laringoscopía y la intubación traqueal tienen que estar, ¿no?, en ese eje, todos en el mismo eje, para que la intubación sea perfecta. Pero si los ejes no están adecuadamente correctos, entonces no se va a poder realizar una intubación correcta. Va a depender bastante del, también de la capacidad, de la habilidad que manipule el que va a colocar el tubo traqueal, ¿no? Entonces, también una vez que vean de que realmente la intubación es difícil, también hay dispositivos, ¿no?, de intubación que puedan ayudar a que de repente venga en otro, ¿no?, venga otro médico que tenga mayor habilidad, mayor experiencia con respecto a esta intubación. ¿Qué equipos podemos utilizar para una intubación difícil? Primero, tenemos que tener en cuenta que el tubo de Mayo o el tubo de Gudel es la primera iniciativa que debemos tener, ¿no? Siempre colocar un tubo mientras vamos preparándonos para la intubación difícil. ¿Cuáles son los predictores de la vía aérea difícil? Predictores quiere decir que vamos a predecir que ese paciente va a tener un acceso difícil, ¿no? Entonces, uno de los objetivos, establecer en un paciente cualquiera una ventilación y oxigenación adecuada. La incapacidad de lograr esta meta trae como consecuencia daño cerebral, ¿no? Si uno se demora en intubar al paciente, el paciente puede hacer hipoxemia y puede llegar a un daño cerebral cuando pasa por más de 5 minutos y no se logra intubar al paciente, ¿no? Entonces se tiene que realizar intubación difícil de repente con equipos, ¿no?, sofisticados para que pueda, ¿no?, este paciente tener un acceso de la vía aérea, ¿no? Vemos los factores predictores anatómicos. Contamos con la apertura bucal, la distancia ciromentoniana, la distancia enteronometoniana, escala de Mallampeti, predictor Cormac-Lane, escala de protrusión de incisivos, escala para valorar movilidad cervical, ¿no? Todo eso son predictores anatómicos, ¿ya? Lo que vamos a ver aquí es la apertura bucal, ¿no? Generalmente la apertura bucal es como ustedes ven ahí en la lámina, ¿no? Pero ahí puede haber apertura bucal pequeña, ¿no? Son anomalías, ya, ¿no?, de la anatomía del paciente. Entonces, debido a este obstáculo, de la apertura bucal mínima, va a ser de que el que va a maniobrar, el que va a colocar el tubo, le va a ser difícil. También tenemos la distancia tiromentoniana, ¿no? Como ustedes ven aquí en la figura, ¿no? Hay grado 1, grado 2 o grado 3. Entonces, el grado 1 dice laringoscopía e intubación traqueal sin dificultades. El 1, como ustedes ven aquí, ¿no?, cuando es mayor de 6.5 centímetros, no va a haber dificultad. Pero cuando es menor, ¿no?, ya va a haber intubación traqueal muy difícil o imposible, ¿no? Entonces, en estos casos, ¿qué se tendría que hacer? Tendrían que hacer una tirocotomía o una traqueotomía, ¿no?, inmediata de emergencia, ¿no?
Entonces, este paciente con este problema anatómico no va a poder ser intubado. La distancia interno-mentoniana. Entonces quiere decir que la distancia entre el mentón y el pecho también va a ser mínimo. Entonces también va a ser una dificultad predictoria de una intubación difícil. Tenemos la clasificación de Mayampati, ¿no? Clasificación grado 1, grado 2, grado 3 y grado 4, ¿no? Entonces, el grado 3 y el grado 4 son difícil de acceso, ¿no? Difícil de acceso de intubación. Y el grado 1 y el grado 2, intubación fácil. Son clasificación anatómicas. Grado 1, clasificación de Cormack y Leján. Grado 1, las cuerdas vocales son visibles en su totalidad. Grado 2, cuerdas vocales visibles parcialmente. Grado 3, solo se observa la epiglotis. Grado 4, no se ve la epiglotis. Entonces, entre grado 3 y grado 4, difícil intubación. Grado 1 y grado 2, fácil intubación. Son predictores anatómicos. También aquí vemos la escala de producción de incisivos, un test de mordida. La clase 3 se asocia a intubación dificultosa. ¿Qué quiere decir la clase 3? Los incisivos inferiores quedan por detrás de los superiores, ¿no? Entonces, esto va a ser también muy difícil. Tenemos la escala para valorar movilidad cervical en base a 35 grados. Valora la movilidad del cuello, la flexión cervical. Si es mayor de 35 grados, se predice una intubación dificultosa con grado 3 y grado 4. Entonces vemos aquí grado 3 y grado 4 cuando no hay extensión cervical. Otros predictores, hay predictores patológicos, ¿como qué? Como la hidrocefalia, según el tamaño de cabeza, o los síndromes congénitos, anormalidades del cuello, apertura bucal, la macroglosía, ¿no? O sea, la lengua grande, hipertrofia magdaliana, infecciones de la vía aérea, trismus y vía aérea pequeña, ¿no? Entonces son predictores patológicos, ¿no? Aquí tenemos un algoritmo del manejo de la vía aérea dificultoso, ¿no? La vía dificultosa. Tenemos ahí los predictores anatómicos, el Mayampati, Cormack-Lane, predictores patológicos. Entonces, estos van a ser vías dificultosos. Para eso se tiene que utilizar ya otros procedimientos como la traqueostomía, la tirocotomía, ¿no? Entonces ya se hace en forma de ya opcionales, ¿no? El médico ve los predictores, ¿no? Tanto anatómicos y patológicos, y según decide ahí realizar una intubación difícil, tiene que haber ya personas más diestras o más capacitadas con conocimiento de intubación con estas vías o acceso difícil. Las técnicas de intubación a ciegas. También vemos aquí la intubación nasal, que puede ser una alternativa, pero igual, ¿no? No vamos a tener acceso si tienen estructuras anatómicas, ¿no? Anormales, ¿no? Tenemos la intubación laringea, ¿no? O también tenemos una intubación por medio de traqueostomía o cirocotomía, que va a ser un acceso mucho más, ¿no? Mucho más probable que usen en estos pacientes con anatomías, ¿no? Difícil de la vía aérea. La vía aérea es difícil prevista, dicen, ¿no? La primera técnica de intubación en el plan A es intubar al paciente con anestesia, en la cual va a haber tenemos unos equipos en la cual hay un video, ¿no? Hay una cámara anexada al tubo, ¿no? Se llama video intubación. Son tecnologías que usan más en emergencia. Entonces, los emergencistas, al ingresar un paciente, ven de que tienen un problema de difícil de intubación, predictores de intubación. Entonces, ellos utilizan
unos tubos endotraqueales con apoyo de unas cámaras, ¿no? Entonces, esas cámaras les va a ayudar, ¿no? Llegar muy fácilmente al punto de inserción de la punta del tubo endotraqueal y obtener una vía aérea permeable para salvar a ese paciente. Entonces, por ejemplo, aquí vemos a un paciente obeso, ¿no? Cuello corto, entonces son predictores de difícil intubación. Aquí vemos otro paciente con deformidad facial que también se ve que son predictores de dificultad de intubación. La lesión cervical es otro que no puede ayudar a que se realice una intubación adecuada, ¿no? La apertura limitada de la boca es otro, la micronatia o mentón muy pequeño, como ustedes están viendo en la figura, ¿no? Esta es la cara del paciente, miren ese espacio que hay, ¿no? Entonces, se ve que va a ser una difícil intubación a estos pacientes, ¿no? Un edema a nivel, ¿no? A nivel laringio, no ven un edema, puede ser que este paciente, ¿no? Haya tenido algún problema irritable en esta zona, entonces va a ser una intubación difícil también a estos pacientes, ¿no? Algún consumidor de algún líquido, de algo que ha hecho que esto se inflame, ¿no? Entonces, hay alternativas, hay otros, ¿no? Que es como los equipos de la máscara laringea, que son introducidos de repente como una especie de emergencia, van a ser introducidos estos equipos, ¿no? En forma de emergencia, pero que no va a ayudar en la ventilación mecánica de estos pacientes, ¿no? Son difícil que tenga un paciente con esas condiciones con mascarilla laringea a un ventilador mecánico. La cana de Gudel es un equipo muy importante para estos tipos de pacientes, no porque nos va a ayudar a que mantenga una vía permeable, ¿no? En un momento dado, ¿no? Nos ayuda la cánula de Gudel, ¿ya? O también llamado el tubo de Mayo. Bien. Entonces, ustedes van a ver aquí otro pequeño video también que les va a ayudar también esto. A ver. El videolaringoscopio KingVision lo componen dos palas desechables en versión con canal y sin canal y una pantalla OLED de 7 centímetros reutilizable y alimentada con 3 baterías AAA. Presentamos el caso clínico de una mujer programada para colecistectomía laparoscópica con antecedentes personales de artritis reumatoide y obesidad. Utilizamos la versión con pala acanalada y con un tubo endotraqueal de 7 milímetros premontado. Visualizamos la epiglotis, cuerdas vocales y aritenoides. Avanzamos el tubo endotraqueal al interior de la tráquea. Hinchamos el manguito de neumotaponamiento del tubo endotraqueal. Comprobamos la posición correcta del tubo endotraqueal mediante auscultación y capnografía. Los parámetros respiratorios son adecuados. Bien, entonces han visto ustedes, ¿no? Ustedes han visto entonces. Recibo un cordial saludo, doctora Claudia Calderón Vilches. Soy la alumna Hoyos Alarcón Yosimar y el día de hoy. Ya. Vamos a seguir entonces. Bueno, hemos visto la video, ¿no? Video intubación, ¿no?
Entonces, creo que con eso es la parte ya, la tecnología de punta ayuda a que la intubación difícil sea más fácil, ¿no? Entonces, creo que ¿no? La evolución de los equipos biomédicos que utilizamos en cuidados intensivos o en emergencia van a ayudar a los procedimientos que se realizan en ese servicio. Muy bien, entonces, a ver, preguntas con respecto a los temas. Estoy llano para poder responderles. Sí, licenciado Carlos, vamos a ver aquí. Catherine, buenas tardes. Respecto a la extubación, no se está usando exclusivamente tubos en T, sino cánulas a alto flujo, máscara de reservorios. ¿Cuáles serían las recomendaciones para enfermería? Claro. Bien, o sea, ahora por la pandemia, ¿no? Porque por ese COVID, claro, no se utiliza ya pues los tubos en T, ¿no? Pero si nosotros hablamos pacientes que no tienen COVID, normalmente la extubación debe ser de esa manera, con tubo en T, con Venturi, ¿no? Pero en pacientes de COVID, ¿no? COVID, pacientes que tienen problemas ya respiratorios netamente, ¿no? Con lesiones que va a dejar el COVID, entonces se realiza la salida de ventilador mecánico ya con cánula de alto flujo y posteriormente ya el paciente, ¿no? Ya espontáneamente respirando, ¿no? Entonces los cuidados de enfermería sean el monitoreo, ¿no? El monitoreo constante de estos pacientes, ¿no? Bien, ver la escala de Glasgow de estos pacientes, ¿no? Aparte de eso, estos pacientes cuando salen de ventilador mecánico, ¿no? Estos pacientes tienen que estar con sugestión mecánica, ¿no? Porque estos pacientes van a estar, pues, como están con medicación con pseudoanalgesia, muchos de ellos o casi todos van a tener problemas, ¿no? Todavía no van a estar conscientes, van a tener alucinaciones, van a tener, ¿no? Debido los efectos de esos narcóticos o medicamentos que le estamos colocando, que le hemos colocado, ¿no? Entonces, por eso se utiliza antipsicóticos, ¿no? Con estos pacientes. En realidad, pues el cuidado va a ser mucho más estar pendiente de los pacientes que van a ser destetados del tubo traqueal o destetados del medicamento o destetados del ventilador mecánico. Se usa pues el cánula binasal, cánula de alto flujo, ¿no? O cánula binasal de alto flujo, ¿no? El paciente una vez extubado. Estos pacientes tienen que estar pues aislados, tienen que estar en un ambiente, ¿no? Los cubículos de pacientes de COVID deben ser cubículos aparte, no pueden estar, ¿no? Juntos los pacientes, tienen que tener una distancia o un cubículo aparte. Entonces, es bueno eso, ¿no? Como ustedes han visto, de repente algunos hospitales, algunos servicios de cuidados intensivos tienen sus pacientes, ¿no? Prácticamente individualizados, ¿no? Individualizados. Muy bien. Muchas A gracias. ver, ¿alguna otra pregunta? Sí, Stephanie Carpio. Para el retiro del TED, ¿qué fármacos se administran? ¿Del set de qué? Perdón. En el botón del chat indica ahí también la pregunta, licenciado Carlos. A ver. Ya, del TEP, me imagino que diga del tubo entraqueal. El chat. Dice, aquí tengo dos preguntas nomás. Sí. Ya, me imagino que ¿cómo está con TET? ¿Cómo? TET. TET. Ya, tubo entraqueal, ya. De nuevo la pregunta, a ver, dime por favor, Kelly. Sí, para el retiro del TET, ¿qué fármacos se administran? Ya. Cuando el paciente está con tubo en T, el paciente ya no está con ningún sedante, ningún medicamento, ya me imagino que estará pues con
con algún, de repente, contramadol, aloperidol, ¿no? El paciente ya está despierto, ya. El paciente está ventilando espontáneamente, ahí está, digamos. El paciente ya no tiene ventiloterapia, tiene oxigenoterapia. Cuando el paciente ya deja el ventilador mecánico, está con tubo traqueal, pero está con tubo en T, ¿no? Ese paciente no hay condición para que tenga tubo en T, o sea, no hay condición, no hay ni un medicamento para que esté en tubo en T. Pero para pacientes tener el ventilador mecánico sí son condiciones de tener un medicamento, o sea, una sedación o una analgesia o un relajante muscular. Pero para el tubo en T no. Puede tener algún analgésico, pero no le va a afectar, no es condición para que esté en tubo en T. Deben estar con algún sedante, que puede ser tramadol, ¿no? Que puede ser de repente para que no tenga, ¿no?, ansiedad, o para que esté menos hiperactivo, un aloperidol, ¿no? Puede ser, ¿no? La quetiapina, ¿no? La risperidona. Son medicamentos que poco a poco se les va sacando, pero no es una condición de colocación de tubo en T o sacar el tubo en T, ¿no? No es eso, ¿no? Muy bien. Ok, Aquí, licenciado. Sí, dígame, ya, licenciado. aquí hay otra pregunta, dice, hay un orden, Rosaura dice, ¿hay un orden para el destete progresivo de la seoanalgesia? Claro, sí. Hay un orden para el destete progresivo de la seoanalgesia, ¿no? Primero se le tiene que retirar los relajantes musculares. Los relajantes musculares. Vale decir, el norcurón, rocuronio, ¿no? El becuronio, ¿no? Entonces, esos relajantes musculares se le tiene que sacar en primer lugar, ¿ya? Conjuntamente, el modo del ventilador también, o los parámetros del ventilador también se va a modificar. Cuando tiene sedoanalgesia y relajante muscular, quiere decir que el paciente está con un modo de ventilador mecánico de CMB, ventilación mandatoria, ¿no?, asistida, ¿no? O sea, ventilación mecánica asistida. Pero cuando el paciente ya va saliendo de la relajación muscular, ya se le tiene que retirar los sedantes. O sea, ¿qué sedantes estamos hablando? Sedantes como el midazolam o el propofol. Y por último, ya son los analgésicos. Quiere decir el fentanilo o la morfina, dependiendo qué medicamento, ¿no? Cualquiera de los dos puede estar, la morfina o el fentanilo, pero ya lo van bajando poco a poco. O sea, el orden es retiro de relajantes musculares primero. Segundo, retiro de sedantes. Y por último, retiro de analgesia. Ese sería el orden. Aquí hay otra pregunta de Jordi. De ser un paciente positivo para COVID, ¿cómo se asumiría la aspiración de secreciones? Claro, si es un paciente con COVID, todos los pacientes con COVID, ¿no?, que van a un área de COVID, ¿no?, un servicio de UCI COVID, todos esos pacientes, antes de intubarle, tienes que tener ya tu circuito cerrado. Un equipo de aspiración de circuito cerrado. O sea, le intuban y le colocan inmediatamente el equipo de circuito cerrado para aspiración de secreciones. Entonces, ahí se aspira sin desconectar el ventilador mecánico, justamente porque es COVID, ¿no? Esa sería la respuesta para Jordi Montes. Creo que hasta aquí ya no habría más preguntas. Kelly. Sí, sí hay consultas todavía, licenciado. De Yesenia Carmen. Sí, sí, Yesenia. En su experiencia, ¿cuál sería la mejor manera de lo que aplicó para destete del paciente? ¿Ha ido bien al paciente con el destete solo con CPAP y ventilación, o es mejor la prueba de tubo en T, y para retirarle el tubo en T es correcto irle aspirando progresivamente? Mira, Yesenia, para mi experiencia, debería ser, ¿no?, el destete con tubo en T. Pero debido a la pandemia, ese destete en tubo en T con Venturi no se puede hacer.
Entonces, se está haciendo en forma así, ¿no? O sea, sale del ventilador mecánico, o sea, con el modo CPAP, se va, luego el paciente se le extuba, ¿no? Se le extuba. Y bueno, no tenemos un porcentaje que digamos que es bueno, ¿no? Hay un 50% que sí, los pacientes salen, y otro 50% que los pacientes se vuelven a intubar, ¿no? Pero si hubiesen sido pacientes sin COVID, lo más probable es que, según mi experiencia, que debe ser tubo en T, con Venturi, tubo en T, y posteriormente sacarle del tubo ya, ¿no? O sea, el destete del tubo traqueal. Otra cosa es destete del ventilador mecánico, otra cosa es destete del tubo en T, del tubo traqueal, ¿no? Entonces, esa sería la respuesta con respecto a Yesenia. Bien. Ok. Kelly. Sí. Bien, entonces, bueno, vamos a cerrar con la pregunta de William. Sí. ¿Se le puede colocar un filtro al tubo endotraqueal? Ahí se le coloca el tubo en T y el Venturi. Sí, sí, por supuesto. Sí. Claro, el paciente, por ejemplo, como le decía, ¿no? Generalmente si el paciente, si el médico decide que se quede con tubo traqueal todavía, entonces se coloca tubo en T y se coloca el filtro, justamente para que, ¿no?, sea menos contaminante el ambiente, ¿no? Se puede colocar un filtro, ¿no?, con el tubo en T y con Venturi. Sí, de acuerdo, está muy bien. Ok. Respecto a la aspiración y Es que hay secreciones, muchas preguntas, licenciado Carlos. dice respecto a la aspiración y secreciones, ¿cómo dice? A ver. Sí, respecto a la aspiración de secreciones, las recomendaciones, pues noto aumento de la presión bajo los volúmenes, independientemente del modo ventilatorio. Respecto a la aspiración y secreciones, las recomendaciones, pues noto aumento de la presión baja los volúmenes independientemente del modo ventilatorio. Claro. Cuando nosotros aspiramos secreciones, tenemos que utilizar el monitor, ¿no? Tenemos que observar, tenemos que ver los parámetros también del ventilador mecánico, ¿no? Aspiramos secreciones, las aspiraciones y secreciones, ustedes ven en el manómetro de aspiraciones y secreciones, ahí también van los colores, ¿no? Color verde, amarillo y rojo, ¿no? Entonces nosotros tenemos que aspirar hasta el color verde, o sea, la presión no tiene que ser mucho. No es cuestión de aspirar con presión alta, se tiene que aspirar solamente, justamente el manómetro está con color verde, entonces en el verde podemos llegar a la presión. La manija de la aspiración, pues tienen que ustedes controlar hasta el color verde, no pueden llegar al color rojo. Si llegan al color rojo quiere decir que ustedes están haciendo mayor presión, que al hacer mayor presión también están ejerciendo una fuerza contraria a lo que el ventilador está dando. Y va a haber problemas con el ventilador, ¿no? Entonces, inclusive al paciente se le va a estimular más. Y si estimula al paciente, va a hacer que la presión intratorácica va a aumentar. Y si aumenta la presión intratorácica, también aumenta la presión intracraniana. Entonces, hay muchos efectos que puede tener solamente con una aspiración. ¿Sí? Sí. El Centro de Investigaciones nos pregunta, en el destete de cánulas de alto flujo, ¿cómo sería en su experiencia? Claro, igual, todo el destete de la ventiloterapia, de la oxigenoterapia, siempre se va viendo el monitoreo de gases arteriales, ¿no? La gasometría es muy importante, el PAFI más que todo, ¿no? La relación del PAFI, o sea, la presión de oxígeno con el FiO2, esa relación debe ser mayor de 200. Inclusive otros dicen debe ser mayor de 300, ¿no? Pero ahí en los servicios ven la relación mayor de 200. Pero ¿qué pasa? El paciente llega con un PAFI, por decir, llegamos con un PAFI de 120, ¿no? Pero ese PAFI era tomado con máscara, con bolsa de reservorio, al momento de ingresar al paciente al servicio. Una vez que ingresa el paciente al servicio, no le intuban, pero le ponen cánula de alto flujo. Entonces, al ponerle cánula de alto flujo, después de un par de horas, le toman otra gasometría y el PAFI que tenía 120 sube a 180. Quiere decir que la evolución ha mejorado. Y después de otro tiempo, de 6 horas, toman otra gasometría, sube a 190 o a 200. Entonces, está mejorando.
Pero ¿qué pasa si con la cánula de alto flujo le tomamos una gasometría y baja con respecto a lo que se tomó al anterior? O sea, de 180 ha bajado a 120 o a 110. Quiere decir que el paciente no tolera ese método de oxigenación. Entonces, inmediatamente el médico corrobora con la tomografía o con la radiografía o con otros análisis y con la clínica, entonces ese paciente le llegan a intubar. Al final, a todos los pacientes, a la mayoría de los pacientes que usan cánula de alto flujo, al final le llegan a intubar, porque al segundo día, al tercer día se cansan y ese paciente le intuba, ¿no? Algunos médicos son más agresivos que otros médicos. Otros médicos dicen, no, de frente intubación, pero otros médicos dicen, no, hay que darle chance con la cánula de alto flujo. Claro, de 10, 1 o 2 creo que toleran, después la mayoría no van a tolerar. Se pierde mucho tiempo, ¿no? Entonces, mi idea, mi sugerencia sería, ¿no?, que el paciente que ingrese le deben intubar inmediatamente porque el virus va consumiendo más y va dañando más el pulmón y va a haber el tiempo, ¿no? El tiempo es fundamental en estos pacientes con COVID. Okay. Bueno, tenemos aún hasta la 1:15. ¿Podemos responder 2 preguntas más, licenciado Carlos? ¿Está Ya, bien? no hay problema. Perfecto, No hay problema. mire, Yesenia Rebasa nos dice, buenas tardes, con respecto a la medición del balón de neumotaponamiento, ¿cuánto sería el valor normal en centímetros de agua? Claro, hay una medición, ¿no? En centímetros de agua, ¿no? Pero creo que hay como un equivalente, ¿no? En centímetros de agua. Sí, pero no medimos en centímetros de agua, pues. Todo el manómetro viene en milímetros de mercurio. Creo que es 1.32, creo que la equivalencia, ¿no? Entonces, solamente sacas el equivalente de lo que hemos dicho. Hemos dicho que la medida es entre 25 y 30 milímetros de mercurio, ¿no? Y la equivalencia va a dar en milímetros de agua, pero no se mide en milímetros de agua, ¿no? Todos los equipos se miden en milímetros de mercurio. Milímetros de agua, por ejemplo, cuando medimos en la PVC también se mide en milímetros de mercurio, pero cuando usamos monitores. Pero también se puede medir en milímetros de agua la PVC cuando es una medida de PVC tradicional, ¿no? Rústico, digamos, ¿no? Cuando usas un parante con centímetro, colocas el agua ahí, pues ya no se usa, pues ya no se usa. Ahora usamos todos los equipos biomédicos, como decirte, tecnología de punta en la UCI, ¿no? Y en la UCI se debe usar todos milímetros de mercurio. Entonces, sí, la pregunta está bien, ¿no? Pero como le digo yo, en el momento real donde uno va a trabajar, no vas a medir en milímetros de agua, vas a medir en milímetros de mercurio. Entonces, necesitas tú el dato de milímetros de mercurio. Sí, ¿otro? Sí, Lucero nos pregunta, ¿es correcto que al aspirar secreciones se debe colocar el FiO2 al 100% en el ventilador mecánico? Claro, no se debe poner al 100%, sino que hay una tecla o algo como que donde tú pones el dedo ahí o marcas y solo va a hiperoxigenar al 100%, solo, ¿no? Por unos minutos, 2 minutos creo, ¿no? Te va a hiperoxigenar solo y solo se apaga. Entonces, ese sí, pero no es que vas a ponerle al 100%, o sea, vas a manipular el FiO2 y vas a dejar al 100%, no. Entonces, hay un parámetro exclusivamente para hiperoxigenar al paciente dentro del ventilador. Todos los ventiladores tienen. Solamente presionas, mientras vas preparándote para aspirar secreciones, tú presionas eso y va a dar oxígeno al 100% un rato. Eso se llama hiperoxigenar al paciente, ¿no? Entonces, nada más que eso. Solo va a llegar y termina eso y vuelve su mismo FiO2. Perfecto. Perfecto, licenciado Carlos. Ha sido realmente un placer poder escucharlo otra vez el día de hoy. Asís Especialización le agradece por su participación y estamos seguros de poder contar con usted en próximas capacitaciones. Al parecer se viene un programa también, entonces nosotros gustosos de poder contar con usted, licenciado Carlos Zayas. Claro, vamos a tener ya en estos días, el mes de julio, ¿no? Vamos a tener el diplomado de cuidados intensivos,
donde vamos a participar diferentes especialistas de diferentes áreas, ¿no? Donde vamos a capacitar, ¿no? Y creo que vamos a agarrar puntos específicos de la capacidad o la formación de la enfermera intensivista o enfermera intensivista. A ver, muchas gracias a Cis, muchas gracias a Kelly. Entonces, nos veremos Gracias, otra oportunidad. Gracias. Bien. Saludos para todos, cuídense. Hasta luego.